favor entonces a Eduardo, a Jorge y a Jaime que pasen con el doctor Javier, que es el próximo expositor. Bueno, muy buenos días para todos, me da gusto estar acá. Yo no sé si agradecerle al doctor Rodrigo Arcila por esta invitación o por el contrario, retirarle mis afectos. Lo digo porque es un reto muy grande estar en este espacio que quienes me conocen o me leyeron cuando escribía, soy un convencido de la importancia del debate público, de someter estos escenarios entre distintos actores para tratar y plantear propuestas sobre temas cruciales acerca del devenir de un sistema de salud. Estamos frente a preguntas que todos los países se hacen, que Colombia no escapa de ello y que tiene que ver, como decimos los economistas, con una, digamos, disyuntiva entre cómo facilitar, propiciar, brindar condiciones para que una industria como la farmacéutica pueda adelantar innovación y generar productos que satisfagan, que promuevan el bienestar, pero del mismo modo, cómo lograr un sistema de salud que sea sostenible, que garantice el acceso a toda la población. Creo que ese es el tema, digamos, crucial y que hoy, con la, digamos, iniciativa de la industria farmacéutica, se quiere escuchar la versión oficial del Ministerio de Salud como, muy importante, la experiencia que pueden relatar 3 expertos internacionales. Entonces, en el curso de la mañana, habré de comportarme como verdugo en el uso del tiempo y al terminar, digamos que recogeré las ideas que se van exponiendo para alentar, digamos, un debate en el cual seguramente hacia el mediodía los asistentes también pueden intervenir de modo que se generen, digamos, unas conclusiones y otros elementos que puedan servir a esta discusión, que pudiéramos decir no comienza acá, pero tampoco termina acá. Y en ese sentido, seamos todos bienvenidos para participar en ello. Como estamos en un ambiente algo informal, yo voy a anunciar a cada uno de los panelistas y le pediría que cada uno se presente qué quiere compartirnos de su hoja de vida y dé lugar, digamos, a la intervención conforme a la guía que habían recibido. Entonces, para iniciar, digamos, a nombre del señor ministro, el doctor Javier Guzmán, director del INVIMA, cuenta con 30 minutos para su disertación. Buenos días. Primero que todo, en nombre del ministro Alejandro Gaviria, un saludo muy especial para todos ustedes y un agradecimiento a la ANDI, a la Cámara Farmacéutica, por la organización de este evento. Como bien dijo Jairo Humberto, yo soy el encargado de dar la versión oficial del gobierno. Entonces, empezaré hablando un poco de cómo estamos, de dónde venimos y termino un poco con dónde vamos y dónde están los retos. Ustedes saben que Colombia es un país de mediano ingreso, alto mediano ingreso, que tiene unas particularidades bien interesantes, que no son únicas de Colombia todas estas, pero que sí la confluencia de estas particularidades hacen de Colombia un sitio interesante y un sistema de salud complejo. Lo primero es que tenemos un aumento de la clase media, que es claro. Yo estuve en una reunión interesante y ustedes pueden ver las cifras que muestra ProColombia a los países que están interesados en exportar a Colombia. Y básicamente lo que están mostrando es que nuestra clase media aumentó en forma importante y el consumo asociado a ese aumento de la clase media aumentó también. Lo segundo es que tenemos una mayor expectativa de vida, lo que nos lleva a una presión demográfica claramente. Tenemos un aumento importante de las enfermedades no transmisibles, entonces esta doble carga de enfermedad todavía la tenemos carga de enfermedad asociada a enfermedades infecciosas, pero tenemos una carga más importante asociada a enfermedades no transmisibles. Y claramente tenemos una presión tecnológica. Nosotros, por ser la tercera economía más grande de la región, pues claramente nos convertimos en un mercado interesante para las industrias farmacéuticas. Eso, digamos que es así a grandes rasgos las condiciones colombianas. Tenemos desde el punto de vista de salud específicamente, y esto es un poco más para los expositores internacionales,
un gasto en salud per cápita de aproximadamente $660. Tenemos $660 que uno podría decir no es mucho. Gastamos una cuarta parte o una quinta parte de lo que gasta Inglaterra, de lo que gastan los países europeos. Y claramente nosotros tenemos las mismas necesidades, si no más, y los mismos deseos de clase media, si no más, que los países europeos. Lo siguiente es que tenemos un gasto de bolsillo bastante bajo, de los más bajos de la región. Acá en Colombia el gasto de bolsillo es 14% del porcentaje de gasto de salud, que es bastante bajo. Y tenemos un sistema de salud judicializado, donde básicamente tenemos mecanismos para que los ciudadanos puedan acceder a la salud a través del sistema judicial y no a través de los mecanismos, digamos, establecidos por el gobierno y por el ejecutivo. Entonces tenemos un sistema que se llama tutela, donde básicamente un ciudadano que siente que están vulnerando su derecho fundamental va y dice: yo necesito acceso a esta tecnología o a esta otra. Eso digamos que son las complejidades estables que tenemos en nuestro sistema de salud. Adicionalmente, estamos en un reto que es un reto extremadamente importante. Después de 20 años de la reforma a la salud, una reforma en la que nos movimos hacia un sistema de aseguramiento, tenemos, digamos que, unos retos importantes de cómo hacer que ese aseguramiento funcione en áreas donde el aseguramiento por lo general no funciona teóricamente. Y estamos hablando de áreas remotas, estamos hablando de áreas sin infraestructura, estamos hablando de zonas dispersas. Y al mismo tiempo tenemos una ley, que es la ley estatutaria que se firmó este año. Una ley estatutaria es la ley de mayor nivel en la escala de la normativa, que básicamente le dice al gobierno colombiano y al Ejecutivo: el derecho a la salud no es un derecho ligado a la vida, es un derecho fundamental. O sea, y eso creo que cambia totalmente la forma en que nos hemos aproximado hacia la salud y garantiza el derecho a la salud para los colombianos. No solamente garantizamos ese derecho a la salud con la ley estatutaria, que es una ganancia muy grande para todos los colombianos, lo eleva a un nivel de derecho fundamental, sino que además le pone unos retos importantes al Ejecutivo, le pone unos retos importantes al gobierno. Y acá esto creo que es parte de los retos que tenemos que enfrentar y que estamos enfrentando en este momento, de los cuales voy a hablar un poco más adelante. ¿Qué hemos avanzado desde el punto de vista del sistema de salud? Creo que todos somos claros en que tenemos como avances importantes la cobertura. Creo que no debemos seguir hablando de la cobertura porque tenemos acceso universal y eso es un logro inmenso. Y el reto ahora es la calidad. ¿Qué tipo de acceso es realmente el que tenemos? Tenemos cobertura, nos falta calidad en la prestación. Y desde el punto de vista de la sostenibilidad del sistema y desde el punto de vista de cómo mejoramos esa calidad, por un lado en sostenibilidad del sistema, el Ejecutivo, el Gobierno, el Ministerio de Salud trabajó y ha trabajado muy fuertemente en la política farmacéutica, en el COMPES, en las estrategias del COMPES, y ahí tenemos logros muy importantes como la regulación de precios de la que mencionaba Rodrigo, más de 800 medicamentos regulados, $240 millones aproximadamente en ahorros con esta regulación, y también trabajamos desde el punto de vista de la pertinencia, desde el punto de vista de las cantidades y la forma en que se usan los medicamentos y la tecnología, creando el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Nosotros en Colombia tenemos un instituto similar al NICE en Inglaterra, en el cual nosotros hacemos evaluación de tecnología. Y evaluación de tecnología que hasta este momento ha sido para la información de planes de beneficio. Eso por un lado. Y por otro lado, el gobierno hizo una inversión bastante grande en el desarrollo de una metodología robusta de guías de práctica clínica y en el desarrollo de aproximadamente 50 guías de práctica clínica. Esto para favorecer el uso racional, esto para favorecer la pertinencia, esto para favorecer las cantidades adecuadas del uso de estas tecnologías. Entonces, han habido avances en este lado. Al mismo tiempo, hay avances importantes en el plan de beneficios. En los últimos 4 años incorporamos más de 180 tecnologías. Realmente eso es un avance importante y esa incorporación en sus últimos ciclos ha contado con la evaluación de tecnologías como un aliado fundamental. Pero eso no es suficiente y en este momento nos encontramos con
la implementación de nuevas herramientas de política pública. Y esa implementación de nuevas herramientas de política pública tienen que ver con lo que Rodrigo menciona en sus preguntas. La primera es cómo nosotros nos movemos de dos avances importantes, paralelos e independientes para hacer uno articulado. El avance de la regulación del precio, el avance de la evaluación de tecnología, el avance de la determinación del valor terapéutico. Y nosotros como gobierno estamos totalmente convencidos que el precio tiene que estar asociado al valor terapéutico. ¿Y eso qué significa? Que pagamos por lo que funciona y por lo que realmente tiene una ventaja en calidad de vida y una ventaja en la salud de los pacientes. ¿Cómo asociamos esos dos mecanismos que han sido paralelos? La regulación de precios del ministerio, la evaluación de tecnologías con nuestro Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Y ahí tenemos el artículo 72 del Plan de Desarrollo. Primer mecanismo de política pública, donde básicamente nosotros condicionamos el registro sanitario a una determinación de precio informada por una evaluación de tecnologías. Y acá les digo, sé que hay expectativa en la reglamentación, sé que el ministro se comprometió y nos comprometimos como gobierno a tener un espacio participativo y estamos básicamente en este momento trabajando muy fuertemente en tener las bases estructurales para esos espacios. Tenemos ya trabajo adelantado, tenemos contrataciones de diferentes estancias del gobierno, el Ministerio de Hacienda, la Dirección Nacional de Planeación, el Ministerio de Salud, donde todas estas, todos esos trabajos van a dar los sustentos para que este artículo se pueda reglamentar de la mejor manera. Ya hay dos propuestas de reglamentación hechas por la Cámara Farmacéutica de la ANDI, por la Cámara de Dispositivos de la ANDI, y el siguiente paso está en el paso del gobierno de informarles con detalle cuáles son los pasos y los espacios de consulta pública que nosotros queremos tener para mostrarles los avances. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo medimos el valor terapéutico? Medimos el valor terapéutico como los brasileños, como los alemanes, como los franceses, cómo lo asociamos al precio y cómo lo asociamos al precio teniendo en cuenta que tenemos una referenciación internacional y una metodología de precios que ha sido exitosa y que básicamente tiene que evolucionar y ajustarse a estos nuevos retos y a estos nuevos mecanismos de política pública. Lo segundo es negociación centralizada, y acá tenemos otro artículo en el plan de desarrollo y es otro mecanismo que no hemos utilizado y que tenemos que utilizar. Y la negociación centralizada tenemos que hacerla y creemos que nos permite tener eficiencias importantes, eficiencias en donde tenemos que discutir el valor de la transparencia en relación al precio, el valor de la no transparencia para obtener mejores precios, como dice Rodrigo. Y ahí ya tenemos un avance y tenemos una propuesta y estamos hablando con los organismos o las instituciones que van a ser básicamente los encargados de ayudarnos en este proceso. Nosotros tenemos que contar en ese sistema de salud con las EPS como las instituciones que manejan realmente el volumen y como que las instituciones que manejan realmente las negociaciones. Y nosotros como gobierno vamos a trabajar articuladamente y a presentarles una propuesta específica de cómo hacer esa negociación centralizada de precios. Entonces ahí van dos mecanismos. Un tercer mecanismo de política pública que es muy importante para nosotros tiene que ver con el uso racional de medicamentos, tiene que ver con las cantidades, tiene que ver con la transparencia en la prescripción. Y ahí tenemos el lanzamiento de nuestro formulario terapéutico nacional a principios del próximo año, el lanzamiento de nuestro programa nacional de uso racional de medicamentos, que ya tuvimos una presentación preliminar en el evento de farmacovigilancia en Medellín hace unas semanas. Y básicamente hay un mensaje muy claro y es: vamos a trabajar en el uso racional de medicamentos asociado a la transparencia. ¿Y por qué digo asociado a la transparencia? Porque nosotros estamos desmontando el CTC. Y desmontamos el CTC, ya hablamos con los médicos, donde no existe un trámite administrativo, sino existe la confianza en el médico, el trabajo articulado con el médico, el respeto por la autonomía médica, pero la transparencia y la prescripción. ¿Y qué significa eso? El médico tiene su plataforma tecnológica, prescribe el medicamento que cree que solicita,
La autorización es inmediata, nosotros recobramos, pero sabemos qué formula y quién formula. Y eso básicamente nos permite tener un poco de control y un poco de gestión en relación a cómo se prescriben y se utilizan los medicamentos. Y no solo al interior del gobierno, esto le va a servir, por supuesto, a las sociedades científicas y al mismo gremio médico en este reto tan grande que nos pone la ley estatutaria, que es la autorregulación médica. Entonces, uso racional de medicamentos con transparencia. Entonces, el primer punto, hablaba yo de el desmonte del CTC. El segundo punto tiene que ver con la plataforma de transparencia para básicamente tener información sobre las transacciones de valor entre la industria farmacéutica y los actores del sistema de salud. Hemos trabajado muy de la mano, en forma muy colaborativa con la ANDI, no solo la Cámara Farmacéutica, Cámara de Dispositivos, Cámara de BPO, para encontrar una salida realmente práctica, operable, logística a lo que es esta plataforma, por un lado, y por otro lado, conceptual. Tenemos apoyo del programa de Eurosocial, el proyecto Actúe para la Transparencia, para trabajar sobre esos puntos difíciles y centrales que tenemos que tener muy claros antes de tener la regulación, como el habeas data. Hemos avanzado de manera muy importante y básicamente parte de nuestro esfuerzo de transparencia está en esa plataforma, de la cual esperamos tener un segundo borrador de resolución a principios del próximo año. Finalmente, y creo que el punto de la ley estatutaria es un punto como central en el ministerio. Se habla de, el reto es implementar la ley estatutaria y el reto es implementar el plan de desarrollo. Esas son las dos prioridades centrales de cómo nos estamos enfrentando a estos retos de la innovación, ley estatutaria y plan de desarrollo. Ya hablé del plan de desarrollo, hablé de algunos puntos asociados a la pertinencia, asociados al uso racional, pero hay un punto que creo que es central y es: la ley estatutaria nos exige movernos de un plan de beneficios explícito a un plan de beneficios implícito con exclusiones. Es un cambio de universo que le pone unos retos importantísimos a la sostenibilidad del sistema y a la adopción ordenada de nuevas tecnologías, pero al mismo tiempo es un reto social. Y es un reto social porque lo que estamos diciendo, según la ley estatutaria lo dice y según tenemos que trabajar para llegar a ese objetivo, es cómo nosotros garantizamos participación y legitimidad. Cómo como sociedad tomamos la decisión de decir no, y un no que se respeta. Estamos hablando de un listado de exclusiones donde básicamente decimos esto no lo paga el sistema, y nosotros como sociedad tenemos un mecanismo participativo, legítimo, en donde podemos tomar esa decisión y respetarla. En eso han habido avances, pero creo que al final todo esto que estoy diciendo de cómo nos estamos preparando, cuáles son los mecanismos de política pública, terminan en ese compromiso social, en ese compromiso de los diferentes actores de tener un sistema que garantice acceso, dé permiso y dé una adopción de la innovación de forma sistemática y sensata, y al mismo tiempo garantice la sostenibilidad a largo plazo, teniendo en cuenta que si no tenemos participación en las decisiones y si no tenemos legitimidad en esa toma de decisiones, tendremos más problemas y tendremos los problemas de los que hemos venido sufriendo en los últimos años. Creo que ahí termino, tratando de hacer como un resumen de cuáles son las situaciones especiales de Colombia que hemos hecho hasta este momento y cuáles son las perspectivas al futuro. Un punto importante que creo que vale la pena resaltar ya para finalizar es que nosotros creemos en el diálogo, creemos en el trabajo conjunto, creemos en la confianza entre las partes y creemos en las evaluaciones de lo que hacemos para modificar el curso de lo que hacemos. Y ahí en esto está la cuña final de estamos haciendo una evaluación de la política farmacéutica después de 4 años del COMPES, una evaluación de la política farmacéutica donde nos va a dar luces sobre qué se hizo bien y qué se puede hacer mejor. Y tenemos los espacios abiertos que van a ser, por supuesto, puestos en el dominio público para que tengamos conversaciones de este estilo. Y en ese orden de ideas celebro poder tener conversaciones técnicas con todos los actores donde todos estamos trabajando hacia un sistema de salud que brinde la mejor calidad de atención a los pacientes
y sostenibilidad en el largo plazo. Muchas gracias.